Buenas tardes. Buenas tardes. Un minuto y comenzamos. Bien, buenas tardes a todos. A muchísimas de las personas que veo por aquí ya nos conocemos desde hace unos cuantos años. Para los que aún no me conocéis, soy Juan Antonio González Romano, preparador de oposiciones de lengua castellana y literatura desde hace bastante más años que de los que pues, podría parecer medio sensato, ¿no? Allá por el año 93 comencé la preparación de oposiciones, por lo tanto ya 33 años de preparación, y desde el año pasado esta preparación la realizo en una nueva academia, Docenti, en la que ya prácticamente, bueno, todos estáis informados, puesto que estáis todos por aquí, ¿no? Lo que tenéis proyectado mientras yo hablo es precisamente parte de esta página web de Docenti, a través de la cual realizamos la matriculación y la explicación del proceso de oposición, de manera que ahí podéis conocer quiénes somos los preparadores fundamentales. Yo me dedico a la parte de explicación de los temas, de las prácticas correspondientes al diseño de programación unidades didácticas, y tenemos nuestra especialista en oralidad, que también muchos conocéis ya, que es Carmen La Chica, que además de ser también profesora de lengua castellana y literatura, es técnico en logopedia, y formamos el equipo fundamental. En algunas ocasiones interviene algún tercer profesor, normalmente Diego Valla, en función del número de alumnos matriculados y de los cursos que ofertemos. Os comento que he creado un Classroom, ahí se puede ver este Classroom que se llama Oposiciones Lengua, LCL, Lengua Castellana y Literatura 2027, de acceso absolutamente gratuito, en el que, como tenéis ahí, es un Classroom informativo sobre la convocatoria de 2027 en Andalucía. Me gustaría que, independientemente del hecho de que vayáis a matricularos en algún curso o no vayáis a matricularos, a partir de este Classroom en el que todo el mundo se puede matricular con el código que tenéis ahí, yo iré lanzando en este Classroom noticias sobre las oposiciones de 2027, distintas opciones de preparación que tenemos, y ahora iremos a eso, incluso sondear alternativas, sondear cuáles son los posibles cursos con una mejor acogida para ir clarificándolos a lo largo del curso. De manera que con ese código que tenéis ahí podéis entrar en la página de Classroom y directamente quedáis matriculados en este curso, donde iremos estableciendo, bueno, en este portal para noticias y cuestiones relacionadas con la preparación. De hecho, ya lo primero que podéis ver al entrar, y os pido que en la medida de lo posible os rellenéis, es una encuesta con los tipos de preparación y con cuál estaríais interesados para poder informaros más debidamente en torno a esta cuestión. También os comento que tenemos una dirección de correo electrónico, que es, perdón, porque esto se va. La dirección es preparadores lengua secundaria, todo junto, @
gmail.com. De manera que cualquier duda en torno a la preparación, a los grupos que ofertamos, etcétera, etcétera, podéis consultarla directamente. Podéis mandar un correo electrónico que tanto por estas labores previas como después para el seguimiento de los cursos correspondientes va a ser nuestra forma habitual de comunicación. Bien, primera gran pregunta que os estaréis haciendo todos, ¿no? El año que viene va a haber oposiciones de lengua. Bueno, ya sabemos que estamos hablando de decisiones políticas y, por lo tanto, cuando hay decisiones políticas encima de la mesa, nunca se puede saber nada a ciencia cierto hasta que no está directamente publicada la convocatoria en el BOJA correspondiente. Os comento porque todo, quien más y quien menos, habrá escuchado, ¿no? El año que viene hay oposiciones de primaria y cuando hay de primaria no hay de secundaria. Bueno, eso ya dejó de ser así. Hay mucha gente que se ha dejado llevar por esa idea de que el año que viene hay de primaria, porque en efecto ya hubo una convocatoria pública de empleo de 2026 en la que se habló de plazas de primaria que se van a convocar en junio del curso que viene y por lo tanto eso es seguro, pero también es seguro que la Consejería de Desarrollo Educativo ya ha afirmado que el año que viene va a haber primaria y secundaria. Por lo tanto, que va a haber plazas de secundaria es seguro. Todavía no se saben las especialidades. Nunca ha habido más de 2 años sin que se convoquen oposiciones de lengua, que es una asignatura troncal. Y además estamos ante una época en la que la propia consejería ha reconocido que hay un elevado número de jubilaciones, puesto que los miembros del famoso baby boom, entre los cuales, por cierto, yo ya me encuentro, nos jubilamos en los próximos años. Y, bueno, y algunos ya se están jubilando y, de hecho, harán falta bastantes plazas para las próximas oposiciones que se convoquen de todas las especialidades. La Consejería de Desarrollo Educativo hace ya un par de años que se comprometió a que de cualquier especialidad, por pequeña que fuera, como mínimo cada 3 años iba a salir convocatoria de oposición. Y las asignaturas con mayor demanda y con mayor número de plazas iban a salir 2 años sí, 1 año no. Con lo cual, con todos esos datos, se desprende que el curso que viene debería haber. Pero esa seguridad no la vamos a tener probablemente hasta finales del primer trimestre. La cuestión es que, evidentemente, ya quien más y quien menos ya sabe en qué consiste un proceso de preparación de oposiciones que se presenta por primera vez, tiene que abarcar la elaboración de una programación didáctica con carácter personal, si no puede ser un motivo de exclusión, y 12 unidades didácticas al menos, de las cuales después tendrá que exponer una. Tiene que llevar adelante un número de temas que como poco mínimo tendrán que ser de 25 en adelante y tendrá que preparar una serie de ejercicios prácticos. De manera que todo eso es necesario llevarlo adelante y quien se inicia por primera vez, aunque no hubiera, que yo creo que va a ser remota la posibilidad, aunque no hubiera oposiciones en 2027, es buen trabajo que lleva adelantado. Todo apunta a que sí tendremos oposiciones en junio de 2027. Y para eso nosotros hemos ofertado fundamentalmente dos cursos con carácter seguro, que uno es el de preparación completa, didáctica, práctica y temario, y otro fundamentalmente centrado en las prácticas, de menor duración, menor precio, y en el que también haremos actualizaciones didácticas y se preparará la parte oral. Precisamente para la preparación de la parte oral contamos con la colaboración de Carmen La Chica, que me ha pedido intervenir ahora al principio de esta sesión, por lo tanto, ahí tenéis su imagen. Yo voy a darle paso a ella y cuando ella termine su intervención volveré yo por aquí y continuaré explicando el resto de la oferta. En 20 segundos está por aquí. Tengo que activar el sonido, ¿no? Directamente, activa la cámara y ve. Un momentito. Pues. Bien. Hola, buenas tardes a todos. Me alegra saludaros de nuevo. A aquellos que ya me conocéis y a los que no me conocéis, bienvenidos. Ahí tenéis mi presentación, una pequeña sinopsis de mi labor profesional y mi colaboración con estas oposiciones o preparación de oposiciones. Bueno, ya os ha dicho Juan Antonio que independientemente de que se lance la propuesta o no se lance la propuesta, los años de experiencia en esta preparación nos dicen
que no solamente hay que empezar el curso que hay oposiciones, sino que la preparación debe ser algo premeditado y que se debe ir preparando no solamente temas o prácticas, sino que en la parte oral y sobre todo en la segunda prueba, esa prueba que ha sido tan olvidada, porque siempre, la primera yo, que me he visto en algunas ocasiones así, hasta que no pase la primera prueba o hasta que no sepa qué nota ha sacado, no me la preparo. Craso error. Craso error porque la experiencia nos dice que el ensayo oral y preparación del discurso previamente es mucho más necesario que incluso la memorización de temas o la resolución de prácticas. ¿Por qué os digo todo esto? Os digo porque tenemos en muchísimas ocasiones grandes opositores con una capacidad memorística impresionante, con una preparación de práctica brutal, que si no la has adquirido con la preparación, la vas a adquirir, porque Juan Antonio sabe cómo estructurar y preparar toda esa información para que la estructuren de cierta manera, o en un curso se aprende, también somos los únicos que tenemos la preparación de esta segunda prueba. De modo que debemos estar preparados y concienciados a que esta parte también hay que preparársela. ¿Cómo hay que preparársela? No solamente la producción oral, no solamente la programación didáctica y la unidad didáctica, sino la defensa de esa programación y esa unidad didáctica. Para la defensa de la programación y la defensa de la unidad didáctica, hay que prepararla y hay que tener en cuenta 3 puntos. Uno, que nos vale para esa segunda prueba y para cualquier prueba, exámenes o situación a la que me enfrente la vida, que son las técnicas de mindfulness que nosotros aprendemos y llevamos a cabo en las clases de oralidad. Esas técnicas de mindfulness se estructuran en respiraciones, atención individualizada, momentos de bajón o estrés en la labor de coaching que yo llevaré a cabo no solamente de manera grupal, sino también de manera individual, y el control de la respiración e impostación de la voz. 2 piezas fundamentales en esta prueba oral que define si tenemos la plaza o no. La impostación de la voz y la respiración es algo que puede pasar inadvertido y que puede parecer algo secundario, pero si eso no lo trabajamos con tiempo y con calma, en el momento de la prueba oral, los nervios nos pueden traicionar, el mismo estrés, el agotamiento y el cansancio de todos los días acumulados atrás, desde que decidimos iniciar la razón por la que estamos aquí, nos traiciona. Para eso, al igual que si nos vamos a preparar y nos vamos a apuntar a una maratón, tú tienes que ir preparando físicamente para poder responder. En este caso, para presentarnos a esa escenificación y defensa de nuestra unidad y programación didáctica, también debemos hacer una preparación previa. La preparación previa comienza con ese... perdón, que estoy admitiendo compañeros que se están uniendo en este momento. Como he dicho, ahora. Bien, como he dicho, esa preparación de la respiración tiene que ir previamente, sigo admitiendo, disculpad, tiene que ir previamente entrenada. Si yo no voy previamente entrenada, el diafragma se me va a cerrar, porque yo voy a estar nerviosa y con eso debo contar. De modo que yo debo saber qué tipo de respiración debo llevar a cabo. Yo debo empezar a conocer y a familiarizarme con mi diafragma, a entenderlo, a entrenarlo. Yo debo empezar a saber cómo es una respiración clavicular o una respiración diafragmática o escapular y distinguir necesito según mi circunstancia. Yo debo ir preparando y controlando el aparato vocal. Por aparato vocal no significa simplemente hablo y listo. Tengo que ir acostumbrando mis cuerdas vocales. Tengo que ir acostumbrando mi tono para que mi prosodia en ese momento de exposición deba estar preparado y sea acorde, coherente y convenza a ese tribunal.
Y por último, debo preparar ese discurso, que no es más que, al igual que en la prueba escrita, configuráis un tema, yo debo preparar un discurso escrito para presentarlo, del que después, en media hora, debo hacer un discurso oral. Y ese discurso oral, nos damos cuenta, comprobamos que realmente, si no lo llevamos preparado, y por preparado significa consolidarlo, sincronizarlo con la respiración y con la postura del orador y con la puesta en escenificación, entonces sería un problema. De modo que en esta parte es en la que yo voy a incidir continuamente. Yo puedo ofreceros y puedo haceros un seguimiento a nivel grupal, a nivel individual. Vosotros podéis grabaros o puedo veros cómo hacéis pequeñas presentaciones y conmigo podréis ir ensayando desde técnica de mindfulness a una relajación diaria, a una preparación de ese guión, a la puesta en escena de todos vuestros guiones, ya sean también temas. Fundamentalmente me dedico a la prueba oral, pero que sepáis que no podemos perder de vista que esto lo tenemos que dejar para después. No podemos perderlo de vista. Disculpad que estoy agregando a demás personas. No podemos perder de vista que debemos tener en cuenta que la preparación de la segunda prueba debe comenzar al unísono con el resto de pruebas a las que nos enfrentamos en nuestras oposiciones. Cada vez más estamos ante la era de la comunicación. Convencer a ese tribunal de que os quieran como compañera en el departamento es vuestro objetivo. Y para eso debemos tener la postura del orador, debemos tener técnicas y recursos para controlar mis nervios y debemos en todo momento mantener una respiración, una impostación de la voz de tal manera que mi guión sea coherente y estructurado y no quede algo farragoso en la exposición o escritura de la pizarra o algo incoherente en la manera en la que estáis sincronizados con esa exposición. El uso de la pizarra es algo que también llevamos a cabo, sea de manera grupal o sea de manera individual. Entonces, conmigo prepararéis cómo me enfrento a la pizarra, cómo me enfrento a un público, cómo me enfrento a un tribunal, cómo controlo mi respiración, cómo llevo a cabo la relajación en el camino que he iniciado de preparación de oposiciones y cómo preparo mi guión durante un tiempo determinado para que cuando llegue a la escena final sea triunfo. Para todo esto os he querido traer un testimonio real de una ya compañera, amiga y un ejemplo de opositora en toda regla. Ella estudió Derecho, es graduada en Derecho, pero descubrió que quería dar clases y que quería estar con los jóvenes y con los adolescentes enseñándoles. Por supuesto, fue una alumna estupenda en Derecho y tuvo unas notas estupendas, de modo que la parte teórica no le costó ningún problema. La parte práctica, los supuestos prácticos, tampoco le costó ningún problema porque fue preparada por nosotros y, evidentemente, todo lo que dependía del estudio no hubo ningún problema. Sin embargo, la segunda prueba se quedaba anclada y no llegaba a conseguir la plaza. Hicimos un trabajo con estos 3 escenarios y puntos tremendamente necesarios para la puesta en escena que os estoy diciendo con la preparación que yo hago, en la que trabajamos técnicas de coaching mindfulness, en la que trabajamos ese guión de programación, de defensa de programación unidad didáctica, trabajamos las respiraciones y formamos un tándem perfecto. Con ella fue de manera individual, primero fue grupal y después fue de manera individual. Y conseguimos que sacara la plaza y además no solamente sacó la plaza con buena nota, sino que disfrutó ese día. Fijaos lo que os digo, disfrutó. De modo que os la he querido traer para hacerle una serie de preguntas y que ella nos cuente nuestra experiencia. Ella se llama Beatriz Alfonso y está aquí con todos nosotros. Te doy paso, Beatriz. Un momentito, por favor.
Beatriz, cuando quieras, activa tu sonido. Hola, Hola, Beatriz. ¿qué Bienvenida. pasa? Gracias. Bienvenida. Hoy ya disfrutando de las últimas evaluaciones y sin alumnos, después de un año de funcionariado en práctica y tras la experiencia de haber prácticamente, nos faltó convivir, ¿verdad? En el último año. Bien, he hecho tu presentación y me gustaría que le dijeras a todos aquellos que, bueno, que se han presentado y no han conseguido la plaza fruto de la exposición oral, o que se han presentado, no se han presentado nunca, o que se han presentado y han fallado, o a todos aquellos nuevos que acaban de salir y están aquí apuntados porque quieren saber, sobre todo, quieren saber cómo conseguir el mejor trabajo que tenemos nosotros, ¿verdad, Beatriz? Porque tú ahora mismo estás recogiendo todos esos frutos, no solamente de tu trabajo, sino del cariño que nos brindan estos adolescentes después de un curso con ellos. Y además disfrutamos del mejor trabajo, desde mi punto de vista, que puede tener una persona, ya no solamente económico, vacacional y de conciliar familia, sino de todo lo que ahora Beatriz nos puede contar. Para eso hay que fijarse un Ikigai. Y ese Ikigai, que dicen los japoneses, la razón de ser por la que yo estoy aquí. Beatriz lo tuvo claro. Ahora nos va a compartir con nosotros y va a animar con su testimonio por qué todos los que estáis aquí queréis hacer esto. Bien, Beatriz, cuéntanos, ¿qué tal fue tu experiencia? Mi experiencia ha sido brutal con Carmen y con Juan Antonio, pero brutal en todos los sentidos, tanto en el plano académico de estudiar oposiciones como en mi aspecto personal, en todo lo que yo he vivido con ellos, en todo lo que yo he crecido gracias a ellos, y todo esto me ha servido para enfrentarme a la vida diaria del aula, que es bastante dura, pero que es muy gratificante. Es muy gratificante. Yo siempre digo que la persona que se pone delante de los alumnos le debe tener vocación y le debe gustar su trabajo, porque si no, no sería capaz de hacerlo. Porque hay que tener mucha paciencia, mucha empatía, se disfruta, pero también... Disculpa, Beatriz, pero tú tenías las ganas. ¿Qué te ocurría a ti cuando tú pensabas en meterte en una clase? ¿O qué hemos hablado ahora, por ejemplo? No solamente preparaste las pruebas con nosotros, sino que en la segunda prueba a ti te hizo salvar la oposición, pero ¿qué te ha hecho salvar durante este año la convivencia en el aula y el enseñar en el aula? Eso es algo importante que quiero que le transmita a los futuros compañeros. Sí, yo era una persona muy insegura, muy insegura. Es verdad que a mí la parte teórica, la parte de las prácticas, de los temas siempre me han salido bien, pero nunca no llegaba a conseguir la plaza. Y me pasó en el 23 y en el 24. Y yo después me di cuenta, y Carmen también lo pudo comprobar, el nerviosismo que yo tenía constantemente. Entonces a mí eso, para mí era una barrera para conseguir la plaza y me bloqueaba muchísimo. Y trabajamos todo lo que ya he dicho, de las técnicas de relajación, del controlar los nervios, de la postura, el tono de la voz, todo eso lo controlamos, lo pudimos hacer más o menos bien, yo creo que fue muy bien en el último examen y por eso conseguí la plaza. Y luego en clase yo me he dado cuenta... Hasta entonces, Beatriz, no habías aprobado la plaza, sin embargo, sí habías sacado muy buena nota siempre en la primera prueba, ¿verdad? Sí, cuéntanos. Así era. Yo siempre he sacado buena nota en la primera parte, además con temas que a mí me han gustado, que salió la bolita y me han gustado, con prácticas con las que yo disfrutaba, pero siempre me faltaba un poquito más. Ese último empujón que yo no daba porque estaba totalmente descontrolada. Entonces, al trabajar eso, es verdad que ahora en el aula es todo mucho más fácil y te encuentras totalmente preparada para enfrentarte a todos los adolescentes que te encuentras allí en las clases. Y eso fue gracias a Carmen, porque si no... ¿Qué te ocurrió? Cuéntanos, Beatriz, ¿qué notaste tú cuando empezaste a prepararte de manera individualizada con nosotros la parte oral? ¿Qué ibas sintiendo tú a medida que íbamos ensayando en la pizarra y retocando ese guión, ese discurso que retocábamos a diario? Cuéntanos, ¿cómo preparabas eso y cómo lo hacíamos
en la pizarra y qué sensaciones te experimentabas tú, por favor? Yo el primer día que nos vimos para preparar esta última convocatoria, la de 2025, nos vimos en un instituto y me tuve que poner delante de la pizarra y me di cuenta, bueno, estaba totalmente bloqueada, no sabía qué hacer delante de esa pizarra. Todo era fruto de los nervios, de no saber controlar la situación. Y poco a poco, controlando tanto el guión como la puesta en escena, yo me di cuenta que estaba cogiendo más confianza, que yo dormía mejor por las noches, que estaba más tranquila, que también estudiaba más tranquila, no tenía esos pensamientos intrusivos de voy a suspender, me va a salir fatal, no voy a conseguir la plaza. Y eso fue gracias a la preparación que yo semanalmente tenía con Carmen, o nos veíamos en algún sitio, o lo hacíamos a través de videoconferencia. Yo tenía una pizarra en mi casa, entonces eso facilita mucho las cosas, porque yo tenía mi guión preparado, estaba corregido, y ya solamente era practicar lo que yo iba a hacer delante del tribunal. Y poco a poco ya fui haciéndolo mucho mejor. ¿Y qué ocurrió, Beatriz? ¿Qué notaste tú después de las primeras sesiones cuando te ponías delante de la pizarra y la pizarra era una amalgama de ideas que tuvimos que estructurar, que te movías de un sitio a otro, que la voz titubeaba y salían muchísimas coletillas, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo ganaste tú en estructura, no solamente corporal, porque acuérdate que comenzaste con un eje corporal y acabaste con otro, ¿verdad? Sí, eso que nos dicen en Pilates, de que hay que trabajar la seguridad y el equilibrio. Cuéntanos en eso, por favor. Yo cuando eso estaba delante de la pizarra no sabía escribir ni sabía cómo poner las cosas ni nada. Estaba totalmente bloqueada, totalmente bloqueada. Luego ya me di cuenta que fui capaz de al menos poner título de la unidad didáctica, de poner las partes de la unidad didáctica, y poco a poco, como yo tenía ya mi guión estructurado y mi mente también estaba estructurada para realizar esa exposición, ya el uso de la pizarra para mí fue mucho más fácil, porque la primera vez no tenía ni idea y me movía de un sitio para otro, no sabía volver al sitio de antes, me perdía con los puntos, la letra tampoco se entendía, una mezcla de todo. ¿Recuerdas cuando comenzamos y dijimos el título lo vamos a centrar, vamos a empezar con la introducción, vamos a cambiar el tonema? A esto me refiero con la prosodia. Beatriz tenía un tono de voz, ya lo habéis podido comprobar por su risa, altísimo, altísimo. Entonces, yo siempre le decía a Beatriz, si te toca el séptimo o el octavo del día, cuando llegue ese tribunal a las 5 de la tarde y tú llegues con este tono tan alto, ellos están cansados, están agotados. Y en la segunda prueba hay que parecer en lugar de ser. Tú llegas con un tono tan elevado que un poco aturde. Entonces, eso tenemos que medirlo. Tuvimos que bajar su prosodia, tuvimos que bajar su respiración y lo conseguimos, ¿verdad? Escribíamos títulos, respirábamos. Sí. Efectivamente, cuéntanoslo. Escribíamos los apartados, yo escribía siempre los apartados y a lo mejor en algún apartado en competencia ponía algo, pero como yo tenía ese nerviosismo que ya fui controlando, cuando ponía un apartado, un epígrafe, por ejemplo, introducción, yo marcaba la pausa con la respiración y también con la respiración. Que la practicamos durante muchísimo tiempo porque Beatriz acababa todos sus argumentos sin controlar la respiración, con lo cual daba la sensación de me lo sé todo, pero me quedo sin aire. Entonces aprendió a poner introducción, una respiración que se llama tonema, se giraba y a continuación volvía a presentarnos con un tono de introducción, desarrollo y conclusión recogiendo todas esas ideas. Acabamos con el con la ¿vale? Con el además, con el también, pero también, ¿verdad? Cuéntanos eso para ir finalizando y que vean tus compañeros que sí se puede. Yo utilizaba mucho el además, el pero también, todo era fruto del nerviosismo, el pero también, además, el y, nunca cortaba las frases, siempre decía y. Entonces, al final se veía eso todo muy impuesto, que yo me sabía el contenido, pero no sabía transmitirlo. Y eso
se nota mucho. Cuando tú ya tienes controlada todas esas partes de las respiraciones, el uso de la pizarra, el cambio en el tono de la voz, todo eso le da una imagen al tribunal que hace que quiera tenerte como compañero en su departamento. Beatriz acaba de decirlo, que es donde yo quería, y ha usado el término, donde yo quería llegar con vosotros, ha usado el término transmisión. Te puedes saber muy bien tu guión de la programación didáctica, de la unidad didáctica, pero tienes que aprender a saber transmitir. Sí. Y no solamente transmitir, sino que añado yo el siguiente término, que son los dos términos con los que quiero que os quedéis en esta webinar. Transmisión y que tú tengas la tranquilidad de que lo has hecho bien. ¿Conseguiste eso, Beatriz, después de muchos ensayos? Sí. Yo, el día del examen de la exposición oral, salí muy satisfecha conmigo misma. Muy satisfecha porque había conseguido lo que quería, que era transmitir, convencer de que querían que yo estuviese allí con ellos en el departamento, y orgullosa de todo el trabajo, porque si me hubiese llevado a la plaza, no me lo hubiese llevado, yo hubiese estado igual de contenta. Porque yo a mí misma me superé con todo el trabajo de cara a esa prueba oral. Muy bien, Beatriz. Enhorabuena de nuevo. ¿Recuerdas cómo te sentías el primer día cuando empezamos con la exposición y cómo saliste tú? Si no lo recuerdas, yo te lo recuerdo, que lo tenemos por ahí guardado en las sensaciones. Cuando saliste de esa prueba y antes de entrar a esa prueba, que me escribiste por la mañana, estoy tranquila, sé que lo voy a transmitir, controlo mi respiración y mis nervios. ¿Recuerdas cómo fue esa primera vez y cómo tuvimos ese salto hasta ese momento? Sí, la primera vez fue desastrosa, bueno, desastrosa no, fue muy complicada, fue muy complicada. Y después de todo lo que estuvimos trabajando, cuando llegó el momento de la exposición, yo antes de la exposición estaba tranquila, durante la exposición estaba tranquila y después también estaba tranquila y satisfecha. Y se nota mucho, yo que me he presentado 3 veces seguidas, en el 23, en el 24 y en el 25, cómo he visto ese cambio desde el 23 hasta el 25 en todo lo que aprendes, porque aprendes muchísimo, pero también en desarrollar todo de manera oral, porque no solo es estudiarlo, sino también transmitirlo y hacerlo de manera adecuada. Y ya por último, ¿en qué te ha servido prepararte o tenerme a mí como tutora en tantísimos momentos, con tantas conversaciones y con tantas compañías, incluso a las 9:30 de la noche, esas conferencias, videoconferencias que hacíamos ya los últimos días antes del examen? ¿En qué te ha servido no solamente para darte la plaza cuando te has metido en un instituto prácticamente de compensatoria, con alumnos muy conflictivos, con cursos de ciclos muy conflictivos? ¿En qué te ha servido a ti en ese día a día cuando tú decías, yo no estoy preparada, te ponías nerviosa para todas? ¿En qué te ha servido? Me ha servido en muchísimas cosas, en controlar sobre todo al alumnado, porque tú estás con niños y eso no se te puede olvidar. Niños que te pueden hacer la vida imposible, pero si tú sabes controlar la clase, saber reñirle cuando hacen algo malo, pero también darle un voto de confianza, que confíen en ti, sé empático con ellos. En definitiva, tú controlas si tú estás controlada, ¿no? Claro, si tú entras a un aula y tú estás totalmente descontrolada, descompensada, como yo estaba en anteriores convocatorias, mueres en el aula. Pero si tú entras y tú estás estable, el alumnado lo huele, lo ve perfectamente cómo estás tú, eso te facilita muchísimo todo lo que hagas. ¿Ganaste seguridad, autoestima? Muchísimo, muchísimo. Y cada vez más. ¿Algo recomendable? ¿Fue algo recomendable paralelamente a la preparación y el estudio? Sí, es 100% recomendable, porque solo no son los temas y las prácticas, sino la parte oral juega un papel fundamental a la hora de conseguir la plaza. Y a mí me ha cambiado totalmente la vida desde que conocí a Carmen. Me alegro, Beatriz. Bueno, disfruta de tus vacaciones, ya hablaremos. Muchísimas gracias por tu intervención, gracias por aportarnos todos los datos
que creo que son tu experiencia personal y desde primera persona les puede ayudar muchísimo a todos. Y nada, deciros gracias por todo. Deciros a todos los demás que yo soy la que acompaña y empieza desde el primer momento a enseñaros, como he dicho, esos 3 módulos, que es posible, que se puede conseguir, que solamente hay que alimentarse una vez nos hemos apuntado aquí en la webinar por alguna razón, pues hay que ir alimentando esa razón y que obviamente yo entiendo que económicamente puede haber circunstancias que nos aprieten o más, pero simplemente se trata de hacerlo bien y dedicarle un tiempo a esto, para después poder disfrutar el resto de tu vida. De modo que si estáis interesados, os esperamos, queremos que seáis futuros compañeros y ánimo todo. Os dejo ahora con Juan Antonio, que os seguirá explicando los pormenores del resto de las pruebas. Encantada de saludaros. Hasta luego. Bien, ya estoy yo de nuevo por aquí para darle las gracias a Beatriz, las gracias a Carmen por compartir esta experiencia que yo creo que muchas veces olvidamos la importancia de la segunda prueba. Yo creo que inicio con una reflexión, 2 momentos claves en el proceso de oposición. Primero, tener preparado el número suficiente de temas. La mayoría de la gente que suspende es porque salen 4 bolas y no se ha preparado ninguno. Y eso habrá que trabajarlo para que no nos ocurra. Y la segunda cuestión es llegar al momento de la prueba oral y perder los nervios, que es venirnos abajo, no controlar la situación, y todo eso, evidentemente, a lo largo del curso lo vamos a trabajar. Lo vamos a trabajar fundamentalmente, voy a ver si puedo proyectar de este Classroom que ya he abierto, que ya podéis ir entrando cuando queráis. Hay un documento, lo abro simplemente para que nos sirva con los tipos de preparación que nosotros vamos a ofertar, ¿no? Las 2 que desde ya podéis entrar en la página web de Docenti y podéis hacer la reserva son la preparación completa y la de práctica y didáctica. Con respecto a como hemos preparado otros años, con alguna novedad. La preparación completa será los jueves por la tarde, pero la primera, y bueno, aquí preparamos todo, preparamos los temas, preparamos las prácticas, preparamos cómo hacer una programación individual desde el principio, dando todos los documentos base en Word para poder modificar y que sea realmente una programación personal, y damos también 12 unidades didácticas de modelo. Va a ser una programación de primero bachillerato, ya explicaremos los motivos, que es uno de los cursos menos repetidos en las pruebas, en las exposiciones de las orales de las oposiciones, ¿no? Un segundito que alguien ha entrado por aquí. Vale, perfecto. Bien, uno de los problemas que tenemos a veces en la preparación de la oposición, de los temas, es... un segundito porque no sé ahora. Uno de los problemas que tenemos en la preparación, lo que normalmente las academias y los preparadores ofrecen, es que yo he decidido prepararme 25 temas, 30 temas, 40 temas, y siempre 1 hora, hora y media de clase en la explicación de unos temas que a lo mejor no me interesan porque no me los voy a preparar. Con lo cual, bueno, pues entre comillas estoy tirando 1 hora y media cuando después tengo 4 horas y media de clase intensiva que requieren una concentración para aprovechar ese tiempo en condiciones. A partir del curso que viene, los temas los vamos a dar por semana, pero grabados para que cada uno vea los temas que quiera, cuando quiera, las explicaciones correspondientes, para que pueda ir eligiendo, y lo mismo una semana, no hay ningún tema que le interesa, pues aprovecha para estudiar otros temas distintos. De manera que en cualquier momento yo puedo entrar en la plataforma. El año que viene trabajaremos de nuevo con Classroom, y yo entro en la plataforma, selecciono el tema correspondiente que me quiero estudiar y escucho la explicación del tema. Y así las horas de clase las vamos a disminuir proporcionalmente
vamos a tener 3 horas de clase, con el descanso 3 horas y cuarto, 3 horas y media de clase semanal, porque el tiempo correspondiente a los temas, cada uno lo busca cuando quiere. Yo creo que cuando el tema que se explica es alguno de los que yo me quiero preparar, estupendo la clase, pero si no, tenemos esa problemática. Dedicamos otra parte de la preparación completa a explicar paso por paso cómo se hace una programación y establecemos unos plazos para ir entregando cada una de las partes de programación. De manera que el compromiso es que entre septiembre, que empezamos el curso, y diciembre, tengamos todo lo necesario para elaborar una programación didáctica completa y personal. A partir del segundo trimestre empezamos a trabajar las unidades didácticas. Y quien quiera hacer una exposición oral, podrá hacer una exposición oral. Desde el principio de curso, además, 1 hora al mes va a intervenir Carmen y va a ir explicando cuestiones sobre oralidad, sobre defensa, sobre exposición oral, sobre respiración, todo lo que ella os ha dicho específicamente. Eso lo vamos a tener incluido también en esta preparación completa y en la preparación de práctica que explicaré a continuación. Y después, como ya hemos hablado de la parte de los temas, hemos hablado de cómo vamos a afrontar la parte de la programación y también iremos viendo ejercicios prácticos a partir de la última convocatoria, la última orden de posiciones de cómo se configuraron esos ejercicios prácticos. En principio, un análisis morfosintáctico, léxico-semántico, pragmático, de coherencia, cohesión y un literario comparativo. Y vamos a ir explicando paso por paso cómo hacer cada una de esas prácticas para intentar abarcar todas las posibilidades más habituales en las oposiciones. Además, disponemos de las plantillas con las que se han corregido los ejercicios prácticos en todas las oposiciones desde 2014 hasta nuestros días, con lo cual eso ya nos da un acervo para saber en qué hay que insistir, cómo hay que organizar los ejercicios, cómo distribuir el tiempo. Por supuesto, tanto de la programación como de las prácticas, todo lo que entreguéis será corregido. Semanalmente podemos entregar un ejercicio práctico a través de Classroom se entrega, se corrige y se devuelve lo antes posible para que tengamos una suficiente retroalimentación. Todos los que estáis aquí, que ya habéis dado clase conmigo, sabéis lo minucioso que suelo ser yo con las correcciones y creo que eso orienta mucho para dónde mejorar, qué rectificar, qué recortar. Uno de los grandes problemas de las oposiciones es el tiempo. Pues hay que saber hacer ejercicio en 1 hora y cuarto. Todo eso lo trabajaremos perfectamente en la parte de prácticas. Conforme vaya avanzando el curso, cada vez habrá más tiempo dedicado a la preparación de ejercicios prácticos. Y los ejercicios prácticos que veremos el año que viene serán ejercicios prácticos que no se han visto ni este año ni el curso pasado. Entonces serán ejercicios prácticos completamente nuevos que, al menos en las 2 últimas convocatorias, los que os hayáis preparado conmigo, no serán distintos a los que habéis visto en los años anteriores. Esto por lo que respecta a la preparación completa, 3 horas más los temas y el descanso correspondiente los jueves por la tarde. Quien ya tiene sus temas preparados, quien ya ha estado en otra academia, quien ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión y quiere simplemente practicar, hacer sus ejercicios prácticos para estar al día, para ponerse a punto, para recordar, quitarse sus telarañas correspondientes, y coger la habilidad necesaria, porque por mucho que uno domine una práctica, siempre se puede aprender algo y necesita no solamente la habilidad para hacer la práctica, sino para hacerla en 1 hora y cuarto. De manera que ofrecemos un curso los martes por la tarde, en este caso 2 horas de duración, sin descanso 2 horas completas, en las que vamos a trabajar ejercicios prácticos desde el principio hasta el final. Cualquier persona que se presente a este grupo de prácticas, si nos entrega la programación didáctica, se le revisa, se le corrige, una unidad didáctica se le supervisa también en profundidad para darle orientaciones sobre cómo las tiene elaboradas. Pero es un curso fundamentalmente dedicado a las prácticas. Por supuesto, cuando salga la convocatoria, se explicará la convocatoria, se verán los criterios de invalidación, de penalización, todas las actualizaciones de lo correspondiente para llevar a cabo bien el proceso de oposición. Esos son nuestros 2 cursos que ya hoy por hoy podéis entrar en la página de Docenti, os podéis matricular. El curso de preparación completa, quiero recordar que está en 150 €. Hay que dar ahora una señal de 30 € que se recupera. No hay que pagar matrícula, simplemente una señal que se descuenta del último mes de la preparación. Y el curso de práctica son 120 €. Incluye todas las clases son online. Todas las clases se graban y se mantienen en la plataforma para que cada uno pueda verla en el momento
en el que si un día no puede acudir a clase, la puedo ver en cualquier momento. Las dudas, por supuesto, a través del correo electrónico, que os recuerdo que para los que habéis llegado tarde, ahí tenéis tanto el código de acceso al Classroom que he organizado para ir ya dando información y ofreciendo los distintos tipos de cursos, como mi correo electrónico, preparadoreslenguasecundaria@gmail.com, para que podamos estar en contacto a través de este correo a lo largo desde ya y durante todo el curso. Además de esos dos grupos de preparación completa, con las características que os he comentado, también vamos a, ofrecer pequeños cursos intensivos. Claro, cuando uno se prepara las prácticas de las oposiciones, debe manejar más o menos la sintaxis, mientras más la maneje mejor, evidentemente. Debe dominar los rudimentos de los distintos planos lingüísticos. Bueno, fundamentalmente es por la parte práctica, es lo fundamental que tenemos que hacer, ¿no? Pero ahora ha estado con nosotros Beatriz, que viene de Derecho, ¿no? Lo normal es tener una carrera de Filología, de Humanidades, de Comunicación, Periodismo. En algunas carreras se estudia más sintaxis, en otras no se estudia nada. Yo he tenido alumnas que han aprobado la oposición con la carrera de Odontología, es decir, que con cualquier especialidad se puede si uno se lo plantea, pero está claro que a mayor separación del ámbito de la lengua castellana y la literatura, más dificultad o más tiene que poner uno elementos para poder conseguir el máximo posible de rendimiento. Una de las pruebas más reiteradas en las oposiciones es un análisis sintáctico. Viendo una frase concreta que hay que analizar, viendo un aspecto sintáctico referente a un texto. Habitualmente ha sido una frase más un comentario global de la sintaxis de un texto, o como en la última oposición de 2025, que se preguntaban por las estructuras copulativas de un texto, copulativas y semicopulativas de un texto determinado. Claro, quien ha estudiado filología con aprovechamiento de la sintaxis, estupendo. Quien no ha estudiado filología o no ha tenido ese aprovechamiento o no se le ha dado bien la sintaxis, puede tener dificultades. De manera que, a demanda del alumnado que tenemos, o incluso gente que decide prepararse por otra parte, pero que necesita un refuerzo en sintaxis, vamos a ir convocando a lo largo del curso. Cabe la posibilidad, si hay una demanda inmediata, porque hay gente que me lo ha preguntado, oye, yo en julio quiero empezar a hacer algo. Pues si hay gente que quiera, pues para el segundo miércoles de julio, creo que es el día 8, podemos empezar un curso intensivo de sintaxis elemental. La terminología que yo voy a utilizar en las clases para explicar la sintaxis es la de la nueva gramática, que es la que se exige ya en algunas comunidades autónomas para las oposiciones de lengua y con el tiempo se exigirá en todas. Y aunque de momento en Andalucía no es obligado, está permitido evidentemente y con el tiempo puede que, como ha pasado este año en Castilla y León o en años anteriores, sea obligatorio, es la que ya está más extendida en los libros de texto que nos vamos a encontrar después cuando lleguemos a los institutos, y es la oportunidad, además, a través del glosario de términos gramaticales que nos ofrece la Real Academia para una terminología unificada para todo el ámbito preuniversitario. Por lo tanto, si yo no estoy familiarizado con la sintaxis o con esa terminología, me puede venir bien un curso de 4 horas, 2 días, 2 tardes, 2 horas, para ponerme con esa sintaxis elemental. Que la elemental más o menos la domino, pero fallo en ciertas cuestiones y necesito estructuras más complejas, pues también ofertaremos un curso intensivo de sintaxis avanzado. Ahí ya damos por supuesto que es para gente que sabe, que domina, que es un complemento locativo argumental, que es un complemento de régimen locativo, cuál es la diferencia entre uno y otro, que sabe que es un verbo semicopulativo, que reconoce estructuras de complemento predicativo de las que antiguamente no se consideraban como tal, que sabe cuáles son los distintos tipos de subordinadas de relativo, adverbial, etcétera, etcétera. Pues si yo ya domino más o menos lo básico, pero hay estructuras complejas, si queréis incluso podemos algún día poder poner en este Classroom algunas de esas estructuras complejas, a ver quién se anima a apuntarse a este curso de sintaxis avanzada, ¿no? Bien, hay otra posibilidad que tenemos. Hay gente que me dice, yo quiero una programación exclusiva, única, diferente. Pues si hay un grupo mínimo que le interese, vamos a organizar también el curso que viene, compatible porque será en un día distinto, 1 hora a la semana, un curso específico de programación de la asignatura menos habitual en las oposiciones de Andalucía, que es la programación de literatura universal.
Si de las 1000 personas que se presentan, mínimo 1000 personas que se presentan al año en las oposiciones de secundaria, hay 4 que hacen literatura universal, estoy probablemente exagerando. El otro día hablaba con un presidente de tribunal, él lleva 6 años como presidente de tribunal, ha escuchado 2 programaciones de literatura universal y las 2 han sacado una nota excelente. Este mismo presidente del tribunal me decía, por favor, no preparéis la programación de tercero de eso, que estamos hartos, tenemos que hacer un sobreesfuerzo porque estamos hartos de escucharlas, ¿no? Bueno, pues si alguien quiere una programación exclusiva, la más exclusiva de todas es literatura universal. Entonces, vamos a plantear desde cero una programación de literatura universal, dando todos los materiales y las 12 unidades didácticas correspondientes para que cada uno las personalice. Evidentemente, para yo decantarme por una programación de literatura universal, tengo que tener un mínimo conocimiento de literatura universal. Pero, repito, todos los materiales necesarios para elaborar la programación y 12 modelos de 12 unidades didácticas para tener todo eso, lo vamos a trabajar. En principio, no sabemos cuándo empezará el curso, probablemente en el primer trimestre, será un curso de 6 meses de duración y toda la información la iremos subiendo tanto al portal de Docenti como a este Classroom al que os he pedido que os matriculéis, ¿no? Hay algunas personas que me han planteado también la posibilidad, pasamos al siguiente curso intensivo, cómo realizar un análisis por niveles. Y lo he planteado por niveles porque, claro, después me pueden preguntar lo morfosintáctico, lo léxico-semántico, coherencia y cohesión, o análisis pragmático. Bueno, pues para abarcar un poquito todo. Desde que a mí me dan un texto hasta que ya estoy en disposición de ponerme a escribir con todo organizado, con toda la búsqueda de datos, ¿cómo lo tengo que hacer? Y estoy diseñando un curso en este sentido. Cojo un texto y empiezo primero qué tengo que hacer, después de la lectura, cómo lo organizo, mis plantillas de los distintos planos, cómo tengo que ir buscando esos elementos, cómo tengo que reflexionar y preparar antes de ponerme a escribir. De manera que si hay gente interesada, organizaremos también este curso intensivo. Tanto los intensivos de sintaxis como los intensivos de realizar un análisis por niveles, si hay gente interesada, probablemente tanto en el mes de julio como en la primera quincena de septiembre, antes de empezar a partir del 17 de septiembre los cursos normales, o el 15 creo que es en martes, pues vamos a proponer alguno de estos siempre que haya gente interesada y de eso nos enteraremos a través de este Classroom que os he comentado, ¿no? Y también si hay quien necesita que ha llegado ya bien porque no note dominio de su oralidad, bien porque haya llegado ya varias veces a la segunda prueba y haya fracasado en la segunda prueba y necesite un tratamiento de choque para preparar la prueba oral, también estamos organizando un intensivo de oratoria, en este caso impartido con Carmen, para ir manejando en condiciones todo lo que necesitamos para afrontar con garantía la prueba oral, ¿no? También cabe la posibilidad, no sé por qué ha aparecido ahí una opción 8, si alguien quiere solicitar, tanto en la siguiente línea como en otra sugerencia, si alguien quiere solicitar algún tipo de curso específico, algún tipo de preparación y hay suficiente demanda como para poder ofertarla, pues bueno, que cada uno vea dónde está mi carencia, qué es lo que necesito. Repito que con carácter seguro y ya puede ir uno reservando la plaza, preparación completa y curso de práctica y didáctica. Todas las clases se emiten en directo y todas las clases se permanecen grabadas en la plataforma para que uno las vea en el momento en el que quiera. Mi experiencia en los últimos años, yo he tenido grupos desde 5 personas hasta 40 personas. Después en directo, y muchos lo sabéis, no suele haber más de 6-7 personas y preguntan 1 o 2. Con lo cual, la enseñanza online últimamente lo que demuestra es que hay mucha gente que se matricula. De la mucha gente que se matricula, menos de la mitad acude en directo a las clases y de esa menos de la mitad, menos del 10%, interviene directamente. De manera que tampoco le tengáis miedo, ¿no? Por ser online va a haber mucha gente. Hasta ahora ese nunca ha sido ningún problema. Y quien ha querido intervenir ha podido intervenir. Para un tratamiento más personal podemos también plantear tutorías individualizadas, por supuesto los correos electrónicos, la corrección individual garantizada la tenéis, haya 4 personas en el grupo, haya 40 personas en el grupo. A partir de un número determinado, pues intervendremos en lugar de un profesor 2, pero de momento quien voy a ir adelante con los
tanto el grupo de preparación completa como el grupo de práctica. En principio, para el curso que viene, toda esta preparación la voy a llevar a cabo yo y la parte de oralidad la va a llevar a cabo Carmen. Y si alguien está interesado en alguno de esos otros cursos, que lo antes posible entre en Classroom con ese código que tenemos ahí. En la parte de tareas ya tiene, justo cuando empieza este pequeño formulario para incluir el nombre, correo electrónico y seleccionar qué grupo, qué preparación le puede interesar, especialmente si queremos alguna de esas que todavía no están en la página web de Docenti, pero que empezaremos a organizar y a preparar en el momento en el que veamos que existe una demanda, ¿no? Sé que ahora mismo empezamos con meses que desde el punto de vista educativo son meses de vacaciones, pero también es verdad que, sobre todo para quien no se haya preparado nunca o para quien vea que en su preparación hay ciertas lagunas, que después en un grupo completo quizá no sea el momento de ponerse a subsanarla, que necesitemos una preparación inicial previa para adquirir una base suficiente. Yo procuro explicarlo todo desde cero, ¿no? Las ventajas de las clases online grabadas es que cuando hay alguna explicación muy compleja, uno después puede escuchar la grabación tantas veces como necesite para captar todos los matices y para entenderlo en condiciones, con lo cual creo que son todo ventajas, ¿no? Pero qué duda cabe que cada uno es consciente de lo que sabe y de lo que ignora, y que donde necesita reforzar. Entonces, por eso hemos planificado todo este conjunto de formas de prepararse y de facetas para la preparación, de manera que podamos responder a todas las necesidades que tengáis, ¿no? Ya sabéis que, os lo decía al principio, para que se haya incorporado tarde, yo empecé con la preparación de oposición en el año 93. Hoy por hoy soy el decano de los preparadores de lengua castellana y literatura de Andalucía. No hay nadie que tenga tanta longevidad en este asunto como yo, ¿no? La preparación desde la incorporación de Carmen hace un par de cursos, pues yo creo que ha ganado en calidad, porque la preparación de la oralidad prácticamente nadie la hace en ninguna academia. Yo creo que es algo que nos va a dar un plus de exclusividad. Ella no lo ha dicho porque es muy modesta. Carmen, en los años que lleva preparando oralidad, tiene un 80% de aprobados en la segunda prueba. O sea, 8 de cada 10 personas que se presentan con ella a la prueba oral, aprueban la prueba oral. Recuerdo el caso de un compañero también que aprobó el año pasado, decía, bueno, después de haber expuesto delante de ti, eso sí que acojona. Delante del tribunal, aquello fue lo más fácil del mundo, ¿no? Uno ya va perfectamente preparado, aclimatado a esa prueba, que yo sé que hay gente a la que le supone un mundo. Pues con vuestra preparación, con vuestro trabajo, con lo que tenemos organizado, bueno, son ya muchos años para saber dónde hay que insistir, cuáles son las prácticas más habituales, cómo les gustan a los tribunales diseñar los ejercicios, cómo plantear los temas, etcétera, etcétera. Y con todo lo que os he contado, yo creo que podemos iniciar, como decía la publicidad de Docenti, podemos iniciar ese camino hacia el éxito. Lo normal es que, bueno, tanto algunos de las antiguas que veo por aquí como gente nueva podáis tener alguna duda, si queréis participar, levantad la mano, preguntad lo que queráis, para poder aclarar cualquier necesidad en este momento. No sé si me explico muy bien o no me explico muy bien, pero no veo ninguna mano levantada. Quien tenga cualquier duda, como diría el otro, que hable ahora. No vamos a decir calle para siempre. Ahí tenemos a Elena con la primera pregunta. Venga, Elena. Sí, Juan Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Os conozco a Carmen y a ti. A Carmen hace un año, lamentablemente no pude continuar con la preparación por temas personales, pero bueno, este año quiero retomarlo, a ver si Dios quiere y puede ser. Mi duda iba planteando entre, como ya he ido, digamos, dando palos de ciego, me suenan cosas, pero no, yo estoy dudando entre la preparación completa o solo la de práctica, y he visto que entre paréntesis pone didáctica. Sí. Como este año nos comentabas que el tema teórico va grabado, entonces realmente a efectos prácticos, la preparación completa, cuando nos conectemos contigo, ¿qué difiere de la otra, de la que solo es práctica? La preparación completa tendrá acceso a las grabaciones de los temas,
y la Vale. preparación solamente de práctica pues, a la clase en directo que se dé las 2 horas semanales. Entonces, Vale. estamos diseñando aquí con el tiempo para que podamos tener cada uno una especie de formación a la carta. Y este año vamos a empezar con los temas. De manera que yo me interesan estos temas. Lógicamente vamos a ir colocándolo, entre otras cosas, porque todo eso hay que elaborarlo. Esto es algo pionero que hacemos en ese sentido. Entonces, cada mes iremos subiendo 8 temas y que cada uno vamos a hacer una selección. Quienes habéis estado otros años ya sabéis que yo tengo un documento que son los 25 temas más habituales que uno debería prepararse, después ampliado hasta 40, pues por ahí vamos a empezar. Y bueno, Los más recomendables, los más relacionados con las prácticas, eso para la preparación completa. Y evidentemente, yo insistiré mucho en eso en las clases de grupo completo, la preparación requiere que no porque la clase en directo no contenga un tema, que yo no estudié los temas, porque ya empecé diciendo que el motivo más habitual por el que la gente suspende el primer examen es porque no le sale ningún tema de los que se ha estudiado. van a estar, digamos, para su consulta y verlo repetidamente las veces que queramos durante todo el curso, ¿no? Los temas grabados. Los temas grabados van a permanecer, es que eso lo tengo que confirmar yo con el espacio del que dispongo en la nube. Como mínimo un trimestre. Como mínimo un trimestre, para que haya tiempo suficiente. Pues normalmente cuando a uno le interesa un tema, pues que en un trimestre tiene las posibilidades de verlo todas las veces que quiera. Y con respecto además a los modelos habituales de grabaciones de las clases, esto es mucho más práctico porque voy directamente al tema que quiero, cojo la grabación y la escucho. Y durante un trimestre al menos van a estar los temas disponibles. Las clases, el resto de clases prácticas van a estar disponibles durante todo el curso. De acuerdo. Muchas gracias, Juan Antonio. Nada, Elena. Jen tenía por ahí también levantada la mano. Sí, soy yo. Dime, Jen. Yo quería preguntarte la dinámica de la clase práctica. No sé si nos facilita los textos, nosotros los trabajamos individualmente y en clase de forma colectiva o cómo. Como nunca he dado preparación contigo, sí, pues... la preparación de las clases, vamos a ver, para los grupos de práctica están diseñados fundamentalmente para quien ya tiene seleccionado sus temas, conoce los temas, los tiene estudiados y lo que necesita es que cuando llegue el día de las oposiciones poder hacer un ejercicio práctico en 1 hora y cuarto. Entonces, la idea es trabajar toda la semana 2 textos. Y tal como yo os lo planteo, es que uno de esos textos deberíais hacerlo a tiempo real antes de la clase. De manera que si la clase es el martes, pues desde un martes estará disponible un texto para este que estamos comentando, para que en cualquier momento de la semana, antes de la próxima clase, imprimáis ese texto, hagáis un ejercicio práctico en 1 hora y cuarto, bueno, al principio vamos a ser un poquito más permisivos, 1 hora y media, lo entregáis, lo subáis al Classroom y ese se corregirá, pero para que la corrección sirva, ese texto ha tenido que ser trabajado previamente. Podéis entregarlo, podéis no entregarlo, eso cada uno libre, lógicamente, entregarlo siempre es un plus. Y además de ese texto, veremos otro en clase que tendréis previamente en el Classroom, que también hayáis podido ver, y quien no se encuentre al principio con mucha soltura para enfocar determinado ejercicio, entonces lo que yo les sugiero es sobre ese otro texto que hemos trabajado en clase, una vez trabajado, vamos a entregar el comentario la semana siguiente. Entonces, cuando la preparación, lo digo también porque lo tengamos todo en perspectiva, cuando la preparación era íntegramente presencial, yo hacía grupos de este tipo, pero grupos de este tipo que tenían 4 horas de clase y de las 4 horas, 1 hora y media era presencialmente hacer un ejercicio. Porque es fundamental, cuando lleguemos a junio de 2027, tener controlado el tiempo de ejecución del ejercicio. Claro, como ahora son grupos online, a mí me parece un poco absurdo proyectar un tema y estar 1 hora y media un texto y estar 1 hora y media con el texto proyectado para hacer el ejercicio. Entonces, todo eso se hace con anterioridad, pero realmente el tiempo de la clase son las 2 horas que trabajamos los textos más la 1 hora y media correspondiente que uno ha estado elaborando esa práctica. Entonces, siempre que la marcha del curso y el ritmo de la clase, las preguntas, las intervenciones, etcétera, etcétera, los permitan, pues habrá un texto previamente trabajado que se corregirá en clase y un texto nuevo que tendréis al principio de cada mes, yo subiré
los 4 o 5 textos que vamos a ver en ese mes y después semana a semana estos otros textos alternativos. ¿De acuerdo? De acuerdo, pues muchas gracias. Nada. Teresa también tiene la mano. Buenas, Juan Antonio. Buenas, Teresa. Mira, yo llevo 2 años en preparación contigo, el primer año en claustro y este año en docente. Ujú. Los 2 años estamos en la preparación completa, entonces yo en cuanto a temas considero que este año ya lo tengo suficientemente estructurado, solo necesitaría la parte práctica para reforzarla. Perfecto. Pero como a la vez que estoy con las oposiciones, estoy trabajando también, a veces me viene, digamos, como largo la parte de la clase con la parte de realizar las prácticas, porque es cierto que tengo apuntes de todo, tengo todo lo que hay que tener estructurado, pero a lo mejor había pensado en si había opción de algún intensivo. ¿Algún intensivo solo de qué parte en concreto te refieres? De práctica y didáctica, por ejemplo. Porque creo recordar que en claustro había uno y mi opción era plantear algo de ese estilo más que una preparación a lo largo de todo el año. Ha habido años que cuando se confirma que hay preparación, que hay oposiciones, ha habido años que si los preparadores hemos tenido todavía tiempo disponible, pues al llegar al mes de enero, mes de febrero, hemos organizado un curso intensivo exclusivamente de práctica. Pero eso lo hacemos cuando ya hay pistoletazo de salida y está la convocatoria de oposiciones, si no publicada, a punto de ser publicada y con garantía de que va a haber plaza. Entonces, hoy por hoy no me puedo comprometer a que ese curso vaya a existir. Primero hay que esperar que haya convocatoria de oposiciones, que yo espero que sí, que ese no sea el problema. Y después, como has visto el resto de oferta que vamos a hacer, cuando llegue enero, febrero, no sabemos la disponibilidad que vamos a tener. Yo te recomendaría, evidentemente, si tú ya tienes los temas estudiados por el grupo y la programación bien enfocada también, tus unidades didácticas y todo, bueno, yo te recomendaría el curso completo de práctica, porque son 2 horas a la semana nada más, no supone un estrés muy fuerte, el precio con lo que después será un intensivo, tampoco creas que te vas a ahorrar tanto, porque los intensivos normalmente son más horas, más concentrados y a un precio elevado, porque si no es, pues, entre comillas, casi un fraude a los que llevan todo el año preparándose con nosotros. Entonces, al final, los intensivos son de la mitad de duración, pero el doble de precio, con lo cual, casi yo creo que es más rentable, incluso mentalmente, clases de 2 horas se aprovechan mejor que clases de 4. Entonces, yo te recomendaría en ese curso de práctica, vamos a estar trabajando absolutamente todos los tipos de prácticas y además la revisión de la programación y una unidad didáctica. Entonces, es mi recomendación. Y insisto, llegado el caso, llegado el mes de enero, febrero, vemos que hay convocatoria de oposiciones y vemos que tenemos disponibilidad, pues sí, ofertaremos algún curso intensivo, pero siempre en esas fechas ya son a mayor precio. ¿De acuerdo? Vale, y otra duda que tenía, yo por ejemplo la programación sí la tengo hecha y corregida por ti, pero la parte de la unidad didáctica no llegué a estructurarla por falta de tiempo. Entonces, en caso de que yo lo hiciera por mi cuenta, ¿tú corregirías lo que es la parte de la unidad didáctica o solamente una? Nuestro compromiso es corregir una intensivamente. Es decir, corregir todo el esquema fundamental de cómo está organizado, de que no le falte nada, que esté todo lo que se pide para una exposición oral que pueda aspirar a la máxima nota, que tenga una buena secuenciación de actividades. O sea, intensivamente como croquis de unidad para que no le falte nada, que esté bien organizada, corregimos una. Después, evidentemente, si alguien me dice, oye, mira, échale un vistazo a la secuencia de actividades que he preparado para esta unidad, porque el resto es muy repetitivo, pues si tú quieres que yo te revise la secuencia de unidades, de actividades, o tienes alguna duda con respecto a alguna actividad concreta, o no estás muy convencida de un determinado producto final de una situación de aprendizaje, pues por supuesto todo eso lo atendemos también. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Nada, Teresa. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si se os ocurre algo más tarde o quien vea esto grabado tiene alguna duda con posterioridad, pues ahí tenéis mi correo electrónico, preparadoreslengua-secundaria@gmail.com. Ya tenéis la página de Docenti también en la que podéis ver toda la información. A ver si por aquí teníamos la página de Docenti, en que le dais al curso 26-27 y ahí ya perfectamente podéis matricular de los dos primeros cursos, ¿no? De la preparación completa, de la práctica y didáctica, y está todo ahí detallado por si tenéis cualquier tipo de duda. María,
tiene una pregunta. Venga, dime, María. Buenas tardes, Juan Antonio, perdona, mira. Nada. Mi pregunta era sobre el curso de sintaxis inicial, creo que se llamaba, Sí. de cara a verano. Ujú. Si no he entendido mal, tenemos que apuntarnos y dependiendo del número de gente interesada, ¿no? A partir de 5 o 6 personas, vamos, el curso se organiza, ¿no? Y yo había pensado ese curso inicial hacerlo en la primera quincena de julio. Es decir, yo tenía por aquí el calendario. En principio, las fechas que yo estaba barajando serían el 8-15 de julio. Vale, de acuerdo. 8 y 15 de julio, dos clases de 2 horas, 4 horas para ponernos con los contenidos básicos, por lo menos que sepamos que es un complemento locativo argumental, un complemento predicativo y la clasificación de las oraciones subordinadas de la nueva gramática. Y los cursos de sintaxis, yo este año he dado un par de ellos y algunos de ellos los he dado abiertos no solamente a opositores, sino que se han matriculado muchos profesores en ejercicio que también quieren ponerse al día con la nueva gramática, ¿no? Entonces, en principio, si hay demanda suficiente, para el 8 de julio, 8 y 15, empezaríamos ese curso de sintaxis. ¿De acuerdo? Vale, ¿y el precio de estos cursos? Es que no sé si lo has dicho antes o yo No lo he dicho porque todavía tampoco lo tengo hablado Vale. con la academia, pero creo recordar que el último curso que se hizo fue 100 euros. Vale, estupendo. ¿De acuerdo? Vale, pues muchas gracias. Ahí por ahí estará, ya lo iremos anunciando también. ¿De acuerdo? Estupendo, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues muchas gracias entre unos y otros más de 30 personas que habéis estado a lo largo de la tarde. Ahora la grabación estará disponible tanto en mi propio espacio personal, en mi canal de YouTube, como en la página web de Docentios a partir de dentro de un par de días. Para en cualquier momento, cualquier duda que tengáis, podéis ir preguntando, y os animo a todos a que os apuntéis a este Classroom de preparación y noticias, independientemente de que vayáis a prepararos con nosotros o no, para estar atentos a la oferta que hacemos y porque iremos publicando también las noticias correspondientes a las oposiciones de Andalucía. ¿De acuerdo? Venga, muchísimas gracias a todos y espero veros a partir de septiembre. De acuerdo, muchas Muchas gracias. gracias, Juan Antonio. Hasta luego. Gracias, hasta luego.